Y en efecto, ya iniciamos el segmento que dedicamos a analizar temas de nuestra sociedad, de la economía, en sentido general de nuestra vida cotidiana. Qué Muy gusto buenos días. saludarlo en esta jornada de lunes en que estamos recordando uno de los hechos patrios más importantes, el reinicio de nuestras luchas por la independencia. Y por eso hoy le traigo un tema que tiene mucho que ver con este acontecimiento. Exactamente, justo cuando se cumplen 125 años del reinicio de nuestras luchas por la independencia, vale reflexionar entonces sobre cuánto conocemos los cubanos la historia de Cuba, a su enseñanza, motivaciones y propuestas para hacerla más atractiva. Nos acercamos hoy desde el tema de la semana, así que te voy a dejar para que des detalles. Usted regresa más tarde entonces. ¿Cómo no? Muy buen día. Desde los grados primarios y hasta la universidad, hay una formación transversal en Cuba en el conocimiento de la historia. Con particular interés, aquella que toca personajes y acontecimientos de la nuestra, desde las civilizaciones aborígenes hasta esta cotidianidad nuestra de agresiones y refuerzo del bloqueo. Pero la historia, dicho así, parecería para muchos una suma de páginas en libros de texto que repiten en orden cronológico hechos y sus contextos. Y eso no es desacertado. El problema es cómo hacerlos atractivos, aterrizados, motivadores, cómo sumar con más intencionalidad a la figura de nuestros héroes esa esencia humanista que también es de quienes hicieron la independencia. Si algo, y esto es una valoración muy personal, ha marcado la enseñanza de la historia en Cuba, es que no siempre quienes la imparten enamoran a sus estudiantes con esos contenidos, porque algunos se limitan a reproducir los temas sin matices, sin aportes, sin motivar la búsqueda de los porqués y, lo que es peor, no pocos hasta desconocen ese pedazo que les toca a cada uno. Y estoy hablando de la historia de la localidad. Quizás cuando uno es estudiante no repare en ello, pero a la vuelta de algunos años llama la atención cómo ese espacio donde habitamos guarda historias pasadas de gente común, quizás no llevadas a los libros ni relatadas en conferencias, que evidencian la lucha por la justicia social o la libertad, o quienes fueron atropellados o denigrados por los gobiernos auténticos, por ejemplo, solo por poner algunos hechos que están ahí en nuestras comunidades y que algunas veces se olvidan y que algunas veces no van a esas clases de historia. Esa, a nuestro juicio, es tan importante como los acontecimientos de antaño, los que sí van a los libros, pero hacer que se conozca la historia de la localidad pasa por la preparación de nuestros maestros y la preocupación de la familia, temas en los que pondremos la mirada con toda intención en nuestro debate de este lunes. El tema de la semana salió a la calle y le preguntamos a las personas si conocemos los cubanos nuestra historia, la que se enseña en la escuela y también la de nuestras comunidades. Eso fue lo que preguntó mi colega Georgina Aguiar y esto fue lo que le comentaron. Los cubanos sabemos de historia. Yo creo que tenemos muchos conocimientos sobre historia de Cuba en sentido general y solo lo que creo que debemos de seguir profundizando sobre aquellos aspectos que todavía algunos cubanos no tenemos bien preciso, ¿no? Algunos temas que yo creo que siempre son relevantes para todos nosotros, sobre todo la historia de nuestro país, porque lógicamente la historia para nosotros es esencial, sin la historia prácticamente ni presente ni futuro. Bueno, en una gran mayoría sí, pienso que sí. Algunos cubanos que se interesan por conocer la historia de Cuba, otros no, pero bueno, eso es a título personal. Yo por lo menos sí me intereso por la historia de Cuba, me gusta. Sabemos cuáles son nuestras raíces, cómo fue la situación de Cuba, cuando el tirano Batista, Machado, cómo triunfó la revolución, cómo surgió la vida de Fidel Castro. Nuestra revolución es muy importante, es muy linda. Si empezamos a hablar de la historia vamos a estar el día entero, desde el descubrimiento de Cristóbal Colón hasta la fecha. ¿De qué momento histórico tú quieres que te hable? De todos, me refiero al saber, al cuánto hoy los jóvenes conocen sobre la historia de su país. ¿Qué piensa en ese sentido? Bueno, pienso que deben de conocer de la historia de nuestro país desde nuestros ancestros, ¿me entiendes? Desde que Cristóbal Colón descubrió Cuba hasta nuestros días. Digo esto ¿por qué? Porque no hacemos nada con saber que la revolución triunfó en el 59 y que antes fuimos colonia norteamericana, hubo guerras en Cuba y de eso se basa la historia, sobre todo, principalmente en los momentos que estamos viviendo actuales. ¿Qué piensas tú como estudiante, como joven de nuestro país, cuando vas por las calles? ¿Qué valoración tienes? ¿Las personas conocen de la historia de su país? Muchas veces no conocen acerca de la historia, a veces porque han tenido una mala base de la asignatura,
o porque simplemente no tienen interés, porque no les interesa, no se sienten motivados a estudiarla. Y también por esto también de que siempre se ha enseñado como lo mismo. A lo mejor también por eso no tienen ese interés hacia la historia. ¿Cuánto puede consolidar a un país el que sus ciudadanos conozcan la historia, el de dónde vienen? Eso es importantísimo, importantísimo porque así usted puede dar un paso al frente y darle respuesta a toda pregunta que se le pueda hacer, lo mismo dentro del país que fuera del país, de su nación. ¿Cómo hacer la historia más atractiva? ¿Qué piensa usted de la manera en que hoy se imparten estos contenidos en las escuelas? Ya están abiertas las vías para la comunicación. Estamos en el correo eltema.ntv@icrt.cu. Se lo reitero, eltema.ntv@icrt.cu. También en nuestra cuenta oficial en Twitter, donde ayer domingo alcanzamos la cifra de 6.000 seguidores. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales en nuestra cuenta oficial @eltemacuba. Y si lo prefiere, a través del 8888 con el asunto El Tema, tendremos a bien compartir su opinión. Mi colega Raúl Isidrón, que ha estado siguiendo el debate, yo le voy a adelantar. En el segundo momento le hicimos 4 preguntas, o sea, el bloque de entrevistas que vamos a publicar, le hicimos 4 preguntas a algunas personas que nos encontramos en la calle. Una tiene que ver con la primera Constitución de la República, cuál era, si tenían conocimiento de ella, cuál fue el hecho que motivó la trascendental batalla de ideas en nuestro país. Otro tema fue si conocen quién es el Titán de Bronce, quién se le conoce en la historia de Cuba como el Titán de Bronce, y otras preguntas. Y ustedes van a observar, si se queda en nuestra sintonía, qué conocimiento o qué ausencia de este tienen sobre la historia las personas en nuestro país. Así que usted súmese a nuestro debate y yo regresaré más adelante. ¿Usted estará entonces en redes sociales? Con gusto, cómo no. Estaré recibiendo las inquietudes, las interrogantes de nuestros televidentes. Bueno, pues continuamos nuestra emisión de lunes recordando el aniversario 125 del reinicio de nuestras luchas por la independencia. Y precisamente a esta hora regreso con mi colega Lázaro Manuel Alonso. Ya tenemos a nuestros invitados listos en el estudio hoy para acercarnos a una de las aristas que guardan relación con este tema, y es la enseñanza de la historia en los centros educacionales. Asimismo, hoy tendremos invitados de lujo, pero antes de irnos con ellos, primero vamos un poco a buscar opiniones en Twitter. Vamos a hacer una pausa entonces para presentar el segmento, y de inmediato vamos entonces con toda la polémica generada alrededor de cómo enseñar mejor la historia de Cuba en nuestras escuelas. Vamos a la pausa y luego vamos con el debate. Bueno, ya hemos recibido el criterio de muchos amigos televidentes a propósito del tema y la importancia de abordar, de impartir correctamente las clases de historia en los centros educacionales. Recibimos el criterio de muchos televidentes, también hay opinión gráfica. Te voy a dejar con los detalles. Usted regresa más adelante. Yo sé que por la cuenta en Twitter también de la revista Buenos Días hay muchas personas opinando, así que vamos a revisar de inmediato qué se dice en redes sociales. Adelante. Voy a comenzar con la caricatura, la opinión gráfica que siempre tiene a bien compartir con nosotros nuestro colaborador Adán Iglesias, y esta tiene que ver con el enseñar el músculo de la historia, una, digamos, alegoría a la importancia que tiene esta formación adecuada en la historia de Cuba desde nuestras escuelas, y que tiene que ser la principal defensa, la principal arma, porque reza una vieja frase que quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Por tanto, la importancia de que desde nuestras escuelas, de que desde la familia se conozcan todos estos temas. Vamos a revisar nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba, que nos han dicho algunas personas que han tenido a bien comunicarse desde bien temprano. Dice Víctor Morera: en mi opinión, la historia de Cuba debe enseñarse de forma atractiva, inculcando valores patrios. Hay que vivirla, y una de las maneras de llevarla a la práctica es la visita a lugares históricos que nos ayuda a enriquecer nuestros conocimientos. Llevemos eso a la escuela, nos dice este televidente. Vamos a revisar otra opinión en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Dice René Velázquez: conmovedor escuchar testimonios sobre el amor a la historia de Cuba, esa que desde 1868 hasta la sierra y el llano llevaron tanta paz y seguridad al hogar, el pueblo. Es triste ver a nuestros hijos sin motivación por el estudio de la historia de Cuba en nuestra escuela. Y no vamos a ser absolutos, hay muchos jóvenes, muchos estudiantes que sí sienten motivación por esta asignatura, y también muchísimos profesores que lo imparten de esa manera atractiva, conmovedora, que enamora a los estudiantes. Vamos a revisar otra opinión, esta que nos llega desde Reynosa
Reginaldo Viera Otero, dice: no existe lugar de nuestro país donde no haya ocurrido un hecho de relevancia histórica. Por eso creo que en las escuelas es necesario enseñar más la historia local para que nuestros estudiantes conozcan que en lugares donde ellos han estado ocurrieron hechos históricos importantes. Y hay varias opiniones que hemos recibido sobre la telenovela Entrega y el personaje del maestro, ese maestro entregado a la enseñanza también de la asignatura y la manera didáctica en que lo hace. Puede ser esta una de las vías. Sobre esto vamos a conversar con nuestros invitados, porque antes yo quiero que nos vayamos a la calle. Les había prometido en el primer momento que habíamos entrevistado a algunas personas sobre hechos y también figuras de esas que sí están en los libros de texto y que todo el tiempo se están recordando en nuestras escuelas. Mi colega Georgina Aguiar preguntó sobre hechos puntuales de la historia de Cuba, sobre algunos personajes también de la historia patria, y esto fue lo que le comentaron algunas personas con quien conversó. La primera constitución de la República en armas. Si digo la fecha ahora no me acuerdo. ¿Sabe cuál fue esa constitución? ¿La leída? No. Yo estoy perdida. Ya yo estoy desconectada de todo eso. Eso no te sé decir ahora mismo. Bueno. No me la sé. Tú me hablas de la constitución del 40. Me quedé. Imagínense usted. Sí, eso fue allá, eso es lejos. ¿Pero cuál fue? No sé de eso tampoco. En 1949 fue, me parece, no estoy muy segura. Bueno, no estoy muy seguro. ¿Sería en Guaymaro? ¿Y el titán de bronce? ¿Quién fue el titán de bronce? Eso es indiscutiblemente, ese fue Antonio Maceo, nuestro generalísimo Antonio Maceo, el titán de bronce. Te voy a decir, no te voy a mentir, no recuerdo. Antonio Maceo. Antonio Maceo. ¿Cuál fue el hecho histórico que aconteció el 24 de febrero de 1895? ¿Qué me diría? Yo creo que todos los estudiantes conocen ese hecho histórico. Y si no lo conocen, deben conocerlo en los libros de historia, se ha plasmado. Amén de todos los cambios que se han hecho. ¿Quién no conoce el 24 de febrero? Incluso hay una canción, Febrero 24, luz brillante en el esplendor, de cuando éramos niños. Los niños ahora no lo saben. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Me encanta. Espérate. Dígame usted. Espérate, déjame recordar. Espérate. ¿Y cuál fue el hecho que propició la batalla de ideas? ¿Lo conoce usted? Ay, yo sí, pero es que yo pasé la escuela hace rato que ni me acuerdo. El comienzo de la batalla de ideas, si no me equivoco, si no me recuerdo, creo que fue la batalla de Baragua. No me acuerdo. No me acuerdo. Aquí le voy a decir una cosa, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. No puedo decir más nada, pero no me acuerdo. La batalla de ideas comenzó a raíz del problema el problema con el niño Elian. Bueno, si mal no recuerdo, fue cuando el niño Elian, es decir, fue prácticamente fue secuestrado porque el padre no tenía ni conocimiento de que la madre se llevaba el niño. A raíz de ahí el país empezó, con el proceso de la batalla de ideas. Estas entrevistas, más que risa, de alguna manera deberían apenarnos un tanto de que cuestiones tan elementales como la primera Constitución de la República, la batalla de ideas, por la cual todas esas personas estuvieron reclamando el regreso del niño Elian, también, el titán de bronce de la historia de Cuba. Estas cosas nos apenan un poco en el sentido de que son elementos básicos. Y hoy desde este espacio estamos hablando de cómo hacer esa historia básica, por decirlo de alguna manera, la que está en los libros de texto, cómo hacerla, más humana, cómo hacerla más atractiva para nuestros jóvenes, pero hacerlo pasa porque las personas al menos conozcan los hechos y esos personajes. La responsabilidad de la escuela, desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Educación Superior, cómo hacer que esa historia llegue de verdad y quede, porque una cosa es lo que aprendemos en el libro y si luego al cabo de los años, como estas personas que entrevistamos, no la recuerdan, no la conocen, entonces de nada habrá valido enseñar la historia desde los grados primarios hasta la universidad.
Para conversar sobre estos asuntos, que no son menores, son muy importantes porque la historia define el futuro de una nación, tengo el placer de que me acompañe otra vez en el tema de la semana Miriam Egea Álvarez, quien es la directora de Historia y Marxismo-Leninismo del Ministerio de Educación, y también una persona que llega por primera vez al tema de la semana. Estoy hablando de Rafael Emilio Cervantes, quien es el director de Historia y Marxismo-Leninismo en el Ministerio de Educación Superior. ¿Vieron las entrevistas? Bienvenidos ambos. Bienvenido, Lázaro, ¿cómo está? Bueno, muchísimo gusto recibirlos en una fecha tan señalada de nuestra historia para hablar de la historia de Cuba. Ustedes vieron todavía algunos pendientes que tenemos. Y yo quiero comenzar por la responsabilidad de esa enseñanza primera, esa que está en la primaria cuando el niño llega a la escuela y encuentra entonces esa obligación de aprender. Y yo digo obligación en el buen sentido de la palabra. Por eso, profesora Miriam, ¿qué está pasando hoy en la escuela? ¿Qué está pasando en la enseñanza general hoy? Que quizás estos conocimientos no quedan o quizás no llegan de la mejor manera a los estudiantes. ¿Qué han identificado ustedes, profesor? Bueno, yo creo que ante todo iniciabas planteando de lo importante que es recordar la historia, porque de lo contrario estamos prácticamente condenados a repetirla. Y la misión de la educación cubana está precisamente en la formación integral de las nuevas generaciones, empezando por un elemento que es clave, y es precisamente conocer la historia de la nación, que tiene que ver además con el cultivar el conocimiento desde las primeras edades. Eso en la escuela cubana hoy se da, cuando te digo desde las primeras edades, desde la primera infancia, porque se empieza un acercamiento a personalidades, sobre todo a hechos, desde las nociones, y se le da continuidad en, bueno, por supuesto, en la primaria, donde hay asignaturas que siguen trabajando desde las nociones el conocimiento de personalidades, de hechos, y ahí podríamos citar el mundo en que vivimos, pero hay otras asignaturas que también pueden estar aportando, y por supuesto desde las actividades complementarias. En secundaria básica, bueno, en primaria, quinto y sexto grado reciben la historia de Cuba, es decir, estudian de manera sistemática con un programa escolar la historia de Cuba. En secundaria básica ocurre todo un proceso de sistematización donde tienen en los 3 grados, séptimo, octavo y noveno, el estudio de la historia. En séptimo, historia antigua y medieval, en octavo, historia contemporánea, y en noveno grado, historia de Cuba. Y en preuniversitario o para el nivel medio superior, ahí estamos hablando de los politécnicos, estamos hablando de los obreros calificados, pues por supuesto también se le da continuidad, pero a un nivel de profundización que empieza en el 10º grado con historia contemporánea, historia de América y contemporánea, historia de Cuba en 11º y 12 grado. Hoy estamos enfrentando un proceso de perfeccionamiento de la enseñanza, no solo de la historia, sino de todo el sistema educacional, buscando precisamente a partir de diagnosticar y profundizar en cuáles son las insatisfacciones que tenemos en la formación de las nuevas generaciones, que nos permitan lograr una enseñanza y un trabajo en la escuela formativo que sea más enriquecedor, más reflexivo, más crítico y que por supuesto más participativo por parte de los estudiantes. Por tanto, estamos apostando hacia una enseñanza desarrolladora. Y hay un elemento que es clave, y es que la historia no puede ser sencillamente algo aburrido, ni puede ser sencillamente limitada a leer un libro o repetir mecánicamente el texto del libro, sino que tiene que estar acompañada de esa conversación que enamore, de esa explicación de ese maestro que ante todo debe amar la historia y que tiene que tener como requisito esencial también una cultura que le permita precisamente establecer las relaciones de ese momento histórico, de ese hecho, de ese proceso con lo económico, lo político, lo social, y ver además a esos hombres como parte de un momento de nuestra historia, pero como seres humanos, que piensan, actúan, que tienen una visión del mundo y que en ese momento, pues, su actuación se corresponde haciendo patria. Y hoy la historia hay que verla además como la estamos construyendo todos los días. La historia no se detiene, todos y cada uno de nosotros estamos construyendo historia. Insatisfacciones tenemos. Sobre eso vamos a hablar más adelante, porque usted hablaba de la enseñanza general, pero cuando el estudiante llega a la universidad, quizás pueda sentir, bueno, ¿qué me van a decir nuevo? Si ya desde que en la primaria
estoy dando historia, estoy conociendo las figuras, estoy practicando las mismas habilidades de reflexionar, de argumentar, o sea, las habilidades básicas que esta asignatura contribuye a perfeccionar a los estudiantes. Pero cuando llega Rafael, el estudiante de la universidad, ¿cómo hacer entonces que esta asignatura siga siendo atractiva? Que el estudiante no crea que le van a repetir lo mismo que ya aprendió en enseñanzas anteriores. Bueno, en primer lugar, profundizando. O sea, ella señalaba en cada nivel de enseñanza los objetivos que están bien definidos con el niño, con el adolescente, con el joven. El joven que llega a la universidad ya es un adulto y por tanto nosotros los enfoques de la historia lo llevamos a un nivel superior. Hablamos de una historia de Cuba de un nivel superior, en el cual a partir de los objetivos cumplidos en la enseñanza precedente, vamos a análisis de los procesos, vamos a análisis de las contradicciones, vamos a análisis de la fuente, vamos a un análisis de los lugares históricos. Es decir, y además hemos señalado también en algunas entrevistas, incluso en este propio programa, destacando el tema de las contradicciones en nuestra historia. Quiere decir, ya es un joven con el cual se debe dialogar sobre la complejidad de nuestra historia, sin que, como decía el doctor Eusebio Leal, sin que la historia se enseñe con tijeras, es decir, aquel aspecto obviado, silenciado, sencillamente abordar la historia con toda la valentía, con toda la profundidad, y eso pensamos que ahí está el éxito de la motivación del estudiante. Para algunas personas el enseñar la historia, digamos, solo con la repetición de los hechos y tal, aleja un tanto al estudiante de la figura del héroe. Sí. Y en ese sentido, varias personas que se han comunicado por nuestra cuenta oficial en Twitter, yo me voy a nuestro sistema Multiview para ver otras opiniones que hemos recibido en nuestra cuenta @eltemacuba y que hablan precisamente sobre cómo llevar a esos personajes, a esos héroes, con sus contradicciones, con sus valores, a cada una de las enseñanzas. Por ejemplo, este televidente que se llama Vladilén Santiesteban dice: nos presentan a nuestros héroes como semidioses, escuche esto, y no como personas con virtudes y defectos. Eso hace que los veamos distantes, falsos, míticos para algunos, nos dice. Esto es una problemática que está evidenciando este televidente. Se pierde entonces el interés. Siempre he pensado eso. Esto es algo que es, digamos, se ha repetido una y otra vez y siempre recuerdo con mucho agrado esas transmisiones especiales en las que ha sido protagonista mi colega Wilmer Rodríguez Fernández y sus invitados, donde nos ayudan un poco a entender las contradicciones, ese no siempre estar de acuerdo con la opinión del otro, que pasó también en nuestra historia. Eso es lógico, son personas. Vamos a revisar otra opinión en Twitter, porque también sobre la telenovela Entrega y cómo... digamos, hacer de ese maestro, digamos, esa clase un poco más didáctica para con los estudiantes. Miren lo que dice Anthony Alejandro García: la historia debe enseñarse con, y lo dice entre comillas, entrega. Tomemos ejemplo del profe Manuel de la telenovela cubana. Hay que atemperar la enseñanza con las nuevas tecnologías, ya que esto es atractivo para los estudiantes. Y yo sobre eso les quiero preguntar, ¿cómo hacer atractiva la enseñanza de la historia? ¿Cómo emplear todo esto que la revolución, el gobierno cubano ha puesto en las escuelas? Y estoy pensando en las computadoras, estoy pensando en los televisores, estoy pensando en videos, en muchas maneras, en el internet que está hoy también. ¿Cómo lograr eso, profesora Miriam, digamos desde las edades tempranas? Y estoy pensando también en el cine, en esa inocencia tremendísima que nos pone un hecho tan lamentable y horrible de la historia patria, nos la pone de la manera quizás más atractiva, más didáctica. ¿Cómo hacerlo desde la escuela? A ver, ante todo déjame explicitar, ¿no?, de que hoy en la escuela cubana se trabaja no solo con el libro de texto, es decir, se utilizan diferentes medios, vías. La tecnología tiene un lugar especial, no solo para utilizarla en el aula, sino también para invitar a que los estudiantes puedan copiar los materiales y lo puedan con una guía, pues observar y luego desarrollar su discusión. La visita a los museos como otro elemento importante. El Ministerio de Educación cuenta hoy con un grupo importante de materiales audiovisuales, incluidas películas como la que me estás planteando, Inocencia, Viva Cuba, ¿recuerdas? Es decir, y otros materiales que han sido llevados al aula y se han discutido, pero no basta con eso. Hay también, por ejemplo, más de 30 visitas virtuales a museos, hay otros documentales, hay materiales también de mundo latino que insertamos en nuestras clases. Por supuesto, usted tiene también que lograr esa maestría pedagógica que le permita, no de manera fría, sino ante todo, cuando usted logra amar la historia, que tiene que empezar por conocerla,
motivar al estudiante y enamorarlo para que, por supuesto, logre interesarse en la actividad, en el contenido de esa clase. Y de esta manera, hoy nosotros podemos decirte que tenemos materiales que se utilizan en todos los niveles educativos y que, por supuesto, te permiten además, como un elemento clave, lograr el diálogo, el debate. Tiene que lograrse la interacción con el estudiante, pero no para repetir consignas, sino que tiene que ser precisamente para ver la historia no como un proceso lineal, sino que tiene contradicciones, tiene momentos de estancamiento, de retroceso, de desarrollo, y también el papel de las diferentes figuras históricas y del pueblo. Ese también que tú puedes encontrar, que es parte de tu territorio y que fue un combatiente y que hoy también puede ser objeto de una entrevista, de un intercambio. En todo este proceso nosotros también utilizamos el cuaderno martiano, el propio cuaderno martiano, y precisamente hoy, ¿no?, que Martí sigue estando entre nosotros y vive y nos está dando permanentemente enseñanza para analizar el mundo hoy. Hay análisis de las contradicciones en el propio proceso de la lucha por la independencia y entre las principales figuras de esa lucha revolucionaria y sin embargo cómo se impuso la concepción de la necesidad de la independencia. Entonces no puede ser esas figuras vistas como dioses, como planteaba. Yo creo que hoy la preparación y la superación que le estamos dando a nuestros maestros lleva a desacralizar esa figura y a verlas en todo su comportamiento. Pero te repito, tiene que ver con la cultura. Y hoy el Ministerio de Educación, con toda propiedad, podemos explicar que desde el 2015 hemos desarrollado una superación en historia y cultura cubana bajo la dirección del profesor, el doctor Eduardo Torres Cueva, y muchos otros especialistas de la academia, de la Universidad de La Habana y en general de las universidades del país con las que participamos, sí, que han desarrollado un curso de superación que nos permite ver toda esa concepción de los contextos y además la integralidad del estudio de la figura. ¿Qué ocurre? Que nosotros hoy tenemos que lograr que todos y cada uno de nuestros maestros, cada una de nuestras instituciones, no limiten el conocimiento de la historia al turno de clase de la asignatura de historia, sino que también se complemente con otras actividades que se desarrollan dentro del sistema de funcionamiento de la escuela, le llamamos actividades complementarias, donde usted puede intercambiar con un investigador, con un miembro de la Unión de Historiadores de Cuba, un intelectual, un miembro de la UNIA, ir a visitar un museo. Usted en la escuela puede organizar el tiempo, la vida de la escuela y visitar el museo, o puede sencillamente dedicar una de las sesiones, un tiempo, a observar una película, discutirla. Y yo creo que también un elemento importante es promover el interés por los concursos. Ahora, no solo en la escuela, profesora Miriam, porque uno creería es solo la responsabilidad del maestro. Y, por ejemplo, el televidente de siempre en nuestra sintonía, José Mora de Espaine, nos dice, sería importante que el tema no solo se refiera a la escuela. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad también con la correcta difusión de la historia de la patria. Nos dice, en la comunidad están los combatientes de muchas batallas. ¿Qué hacen las organizaciones políticas? Se pregunta, y de masas para acercarlos a los más jóvenes, se pregunta. Y sí, la educación en familia y escuela es importante, pero debe ser analizado el tema de manera integrada. Y yo voy a concluir este primer momento porque estábamos hablando de tecnologías de la información. Y en el caso de los universitarios, tan democratizado el acceso a Internet. Muchas veces el Internet se puede convertir en un arma, digamos, con filo doble. Y pasa esto porque se acomoda el estudiante a buscar lo que se dice en artículos científicos o no de Internet, a buscar en enciclopedias colaborativas donde muchas personas escriben y reproducir esos contenidos. ¿Cómo hacer entonces del Internet, profesor Rafael, un arma para la adecuada enseñanza de la historia, complementaria también, necesaria, pero cómo hacer que el Internet no se convierta entonces en la base de la formación del estudiante universitario en cuanto a los contenidos de la historia? Yo creo que es fundamental en eso la capacidad crítica que podamos desarrollar en nuestros estudiantes con respecto a toda la información que disponen. Miriam hablaba de la posibilidad de que se ha desarrollado desde el MINET, nosotros también. Importante, el país está haciendo esfuerzos en tecnología importante a disposición. Pero estamos en un momento que realmente hace falta revolucionar la didáctica, porque toda esa información, todas esas posibilidades, si seguimos con el esquema de clase tradicional, es como se cae al mar el agua, sencillamente. Transformar eso. Son herramientas que dan posibilidades extraordinarias de empleo de la información.
pero hay que enseñar al estudiante al aprendizaje independiente. Es uno de los objetivos de nuestro plan E, es decir, que el estudiante y el profesor, por tanto, dirige la enseñanza y el estudio independiente del estudiante, con capacidad crítica, en ese mar. En eso también el marxismo es muy importante, porque es una concepción de la historia. Nosotros ahora mismo acabamos de abrir en el Ministerio el portal de nuestra dirección, lo nombramos Pensar la Historia. Pensar con capacidad crítica la historia. Creo que esa comprensión crítica de la historia es fundamental. A veces, por ejemplo, en la historia propia de la revolución, se analizan cuestiones determinadas descontextualizadas y entonces no da realmente una apreciación justipreciada del acontecimiento histórico, digamos, las relaciones con la Unión Soviética de Cuba. Es decir, eso por ejemplo, uno lo lee en las redes, está tergiversado y manipulado, como si fuera una sovietización de la revolución cubana. ¿Y dónde está la revolución y Fidel y nuestra autenticidad creadora? Es decir, esa lectura mimética a de que nos sovietizamos y todo ocurrió, es una lectura incorrecta de la historia. Y manipulada Y también. manipulada. Ayer, por ejemplo, Randy ponía un artículo en Cuba Debate sobre el tema del impacto del bloqueo en el país. Y yo leía, por ejemplo, los comentarios. Y entonces en los comentarios descalificaban algunos de ellos el derecho que tiene Cuba y que tiene la revolución de denunciar el bloqueo. Entonces no podemos porque tenemos problemas internos. No, ese es un tema en sí y tiene un contexto y tiene una historia. Y tenemos que tener capacidad crítica porque si no entonces recibimos el impacto de la agresión y no podemos porque tenemos otros problemas internos, a los cuales también, yo hacía un comentario, le hemos dedicado en todos los balances del 2019 con el presidente al frente, compañero Díaz-Canel, le hemos dedicado toda la atención del mundo a los problemas que tenemos en cada organismo, en cada esfera. Pero tenemos que tener también la comprensión de ese fenómeno, que son 60 años de agresión de los Estados Unidos. Y toda la historia de la revolución pasa por ese contexto. Porque incluso desde la Sierra Maestra ya el imperialismo estaba tratando de subvertir la revolución que aún no había triunfado. Entonces creo que la capacidad crítica, la cultura, nosotros hicimos ahora recientemente una reunión nacional, que también yo vine aquí, trabajamos con ustedes, y una de las cosas, yo anoche me leía toda la resolución de la Comisión de Historia. Los profesores de la Comisión de Historia Nacional insisten mucho en la cuestión de la preparación cultural de los profesores, no la preparación directa para una clase, sino la capacidad cultural del profesor para poder abordar temas en una amplitud grande. Miriam hablaba de eso, también en los propósitos del Ministerio de Educación, donde se puedan integrar conocimientos, es decir, una visión marxista, marxista-leninista, cubana, martiana también, culta de abordaje de la historia. Profesor, a mí se me quedan algunos temas y lo vamos a dejar para un poco más adelante. Tienen que ver con el profesor, tiene que ver con el maestro que imparte hoy la asignatura de historia y tiene que ver también con la manera en que evaluamos hoy los conocimientos de historia. Miren qué interesante, muchas personas que dicen, están frente a las aulas hoy los profesores que mejor pueden impartir esta asignatura, se miden adecuadamente los contenidos o el saber sobre la historia hoy en nuestros exámenes, y no solo pensando en los exámenes de ingreso que quizás son los que más tensiones generan en la familia, sino en estos exámenes parciales que se tienen en la escuela y también en la universidad. Son temas que vamos a dejar sobre el tintero. Yo me voy a despedir de este segundo momento yéndonos a la calle. ¿Qué piensan las personas sobre los maestros frente a las aulas? ¿Cuál es el sentir que tienen sobre su preparación o no? ¿Qué piensan de la manera en que se imparte hoy la historia? Con esto los dejo y regreso más adelante aquí en el tema de la semana. Creo que en el momento histórico en que estamos viviendo, no está mal los contenidos históricos que se están enseñando. Lo que tenemos que modificar es los métodos y la preparación del personal que imparte historia. Pienso que todos debemos estar preparados para el conocimiento de la historia y para impartir la historia de Cuba. No es que cualquiera puede venir a impartir la historia de Cuba, es que todos tenemos que estar preparados para la historia de Cuba. Nosotros tenemos en este momento un proceso, un proyecto que es el proyecto Educando por Amor, donde los estudiantes universitarios que no se han graduado todavía están estudiando, colaboran con educación, impartiendo docencia para cubrir el déficit de profesores. Estos estudiantes están preparados desde el punto de vista que se enfrentaron a un examen de ingreso de historia. Por tanto, tengo entendido que tienen dominio de la historia. ¿Qué les faltaría? Los métodos, procedimientos. Entonces que se encargarían los profesores que tienen experiencia, que tienen metodología, ayudar a estos alumnos que lleven el conocimiento de la historia a los estudiantes. No solamente contarse, sino que la conozcan bien. El papel del maestro siempre ha sido fundamental en el rol de la educación, sobre todo en cómo imparte las clases. Hacerla motivadora
Hay muchas variantes. De hecho, yo estudiaba aquí en La Habana Vieja aquí y nos llevaban a los museos. O sea, hacían las cosas más didácticas, más tocadas con las manos. O sea, nos llevaban a los museos, visitas dirigidas, conversatorios con personas que habían vivido o que habían estado presentes en procesos y hechos revolucionarios. O sea, vivirlo, o sea, una cosa es la historia contada y la otra cosa es la historia vivida y contada a través de la gente que la vivieron. Eso ayuda a comprender la historia y ayuda a que la gente se motive, a los muchachos, sobre todo a los muchachos que se motiven más en este concepto de la historia. Ahora la telenovela es un ejemplo de cómo debería volver a darse la historia, es decir, no puede ser como muchas veces se da, como algo dogmático. Entonces es muy difícil para nosotros los cubanos y los que creo que hemos tenido bien preparados en sentido general el espíritu revolucionario, que se nos vaya a dar algo como que es así y no es de otra forma. Y tiene que ser, es decir, el dogma no es nada asociado a nosotros los cubanos. Yo creo que lógicamente es muy difícil encontrarte un cubano que acepte el dogma, así como a veces lo quieren imponer algunos medios, inclusive no solamente medios, creo que hay algunas decisiones que a veces justifican de que haya que hacerlo de esa forma. Y creo que es muy ajeno a nuestro espíritu revolucionario, inclusive a los ideales que nos han inculcado durante los años. La importancia de la historia y su educación en los diferentes sistemas de enseñanza, cómo se imparte en nuestros centros educacionales. El tema de hoy que comparto con Lázaro Manuel Alonso y con invitados que tenemos listos en nuestro estudio. Se nos habían quedado algunas interrogantes que tienen que ver con la formación de nuestros maestros, de nuestros profesores, por supuesto, cómo hacer de esa preparación también que sea didáctica para que luego lo lleven a sus estudiantes, y también sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Conversábamos hace unos minutos, bueno, cómo aprovecharlas también en el sentido de la adecuada educación. Sobre todo esto nos han escrito muchísimas personas a través de redes sociales, también a través de nuestro correo. Hoy estamos compartiendo, Raúl, las que nos han llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, y el viernes, cuando regresemos con este asunto, vamos a publicar aquellas que usted nos ha hecho llegar a través del correo electrónico, así que con mucha paciencia estaremos esperando otras comunicaciones también durante la semana. Hoy el Twitter y el viernes entonces hablaremos sobre esos correos que nos han llegado a nuestra dirección. Bueno, te voy a dejar entonces para que des a conocer las opiniones a propósito. Vamos a revisar otra vez nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba, y esta opinión que les muestro viene de la mano de Ernesto Guerra Arias y dice: para que la historia sea atractiva hay que despojarla de todo formalismo y misticismo. Nuestra historia está asignada por la lucha para lograr y mantener la soberanía. No podemos olvidarla porque eso sería renunciar a nuestra identidad nacional, dice Ernesto García Arias. Vamos a revisar otra que nos llega también a través de la cuenta en Twitter. Hay que buscar recursos, nos dice Ivette Álvarez 5, recursos pedagógicos para todas las asignaturas, pero la historia lleva investigación, anecdotario. Estudiar la historia y estudiarla a fondo es quizás el instrumento más extraordinario de que dispongamos para transmitir valores. Vamos a revisar otra opinión también en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Dice Talía: los jóvenes de Cuba deben recibir la historia como se cuenta en las casas, la vida familiar. La historia debe contarse en anécdotas, sin tantas fechas, y sí con muestras de acciones y actitudes loables de nuestros héroes, de quienes somos continuidad. Cuba es cultura, utiliza esas dos etiquetas para su comentario. Voy a terminar con otra opinión también en Twitter. Dice Fabio Abad: el rescate de nuestra historia es fundamental para la preservación de nuestros valores. Nuestros profesores son los principales artífices de esta tarea y en ellos recae la búsqueda de nuevos métodos para impartir la historia de manera amena e interesante. Me voy a quedar con esta opinión porque habla precisamente de los maestros y de esa responsabilidad que tienen. Y aunque decíamos que no solo depende de lo que se aprende en la escuela, sino que también hay una responsabilidad social y familiar, y también desde los medios de comunicación. Recuerdo con muchísimo agrado Duaba, por ejemplo, cómo reseñaba hechos de nuestra historia tan atractivos, llevados también a la televisión, o la recién finalizada lucha contra bandidos, esos capítulos que nos hicieron vivir un episodio de la historia de Cuba poco conocido para muchas personas, para muchos jóvenes. En lo particular, confieso, hay muchas anécdotas, interioridades de todo este enfrentamiento que no conocía. De cualquier manera, seguramente es la experiencia de muchos de nuestros jóvenes. Vamos a los maestros, profesora Miriam, también Rafael. ¿Cómo lograr que nuestros maestros adquieran esa adecuada preparación para llevar la historia de la manera más atractiva? ¿Qué se está haciendo hoy para que esa enseñanza, ese aprendizaje, esa educación también explote todos estos recursos para convertir la historia en una de las asignaturas más atractivas de nuestra enseñanza? Mira, la historia ante todo es
un elemento clave, es base para la formación de la cultura política de las nuevas generaciones, pero también para formar la identidad y la cultura y abrazar, por supuesto, y defender la revolución. Pero en ese proceso nosotros tenemos que lograr profundizar en la preparación de cuadros y maestros, y en ese camino está el Ministerio de Educación, desde hace varios años, de manera muy unida a la Academia de la Historia, la Unión de Historiadores, el Instituto de Historia, profundizando en la preparación de los maestros. Y hay que entonces vincular esto a cómo cada maestro tiene un espacio en sus instituciones para desarrollar la preparación metodológica en momentos de carácter colectivo, en momentos también que requiere y es base la autopreparación. Es decir, que necesita también de formar y seguir sedimentando esa cultura a partir de los resultados de las nuevas investigaciones. No podemos quedarnos detenidos en el tiempo, y ese hoy es un elemento esencial, es clave. Por supuesto, utilizando la posibilidad también del intercambio colectivo en preparaciones concentradas que se hacen en los territorios y en talleres que también al menos 2 veces en el año hacemos a nivel nacional con los principales metodólogos o con los metodólogos provinciales, así como también en los territorios en determinados momentos del curso con en las provincias, en los municipios, intercambio con los profesores de historia. Hoy nosotros también tenemos que decir que como nunca antes contamos con la mayoría de los profesores de graduados universitarios, profesores en ejercicio, pero al propio tiempo, pues por supuesto, se continúa su superación. Tenemos que contar, por supuesto, también con estudiantes que están estudiando en las universidades, especialmente los de la carrera de Historia y Marxismo, pero no solo con ellos. Hay lugares donde se necesita utilizar también o contar con el apoyo muy importante de otros estudiantes universitarios que también se preparan para poder cumplir con ese rol. Y en las escuelas pedagógicas se están formando también profesores para la enseñanza primaria, preparándolos para que estén en condiciones de impartir estas asignaturas. Y especialmente hay una variante que se abrió hace menos tiempo, hace 3 años, para formar profesores de historia de secundaria básica y de la enseñanza politécnica. Yo estoy también con mucha insistencia diciendo que hoy nosotros también contamos con más posibilidades desde la tecnología, que lo que tenemos es que seguir, por supuesto, preparándonos porque los jóvenes, los niños, los adolescentes tienen muchas más habilidades que nosotros. Pero sí hay dentro de la preparación metodológica especializada y posgrado espacios que el maestro debe prepararse para hacerlo. Y se cuenta también con un material que circula llamado Paquete Eduque y, por supuesto, también con Cuba Educa, que es el espacio, es el sitio de la educación cubana, donde usted puede también tener la posibilidad de acceder a esos materiales. Yo creo que la calidad tenemos que seguir trabajando por ella y en ese empeño estamos hoy. De manera que qué bueno que tenemos esos maestros. No todos son graduados, pero contamos con maestros y maestros comprometidos que nos podrán ayudar seguramente a seguir avanzando. Cómo desarrollar más calidad desde la clase, más motivación, más calidad incluso en la manera en que preguntamos, mover más la reflexión, el pensamiento, la crítica. Eso también es algo que hay que seguir alimentando, porque se trata no de repetir. Y te voy a comentar algo también para terminar. Nuestros estudiantes estaban yendo mucho a Wikipedia. Hoy ya Ecurre es otra variante que actualizada con todo el trabajo que se está haciendo por la Unión de Historiadores puede estar ayudando. Pero tenemos también que abrirnos, como decía Cervantes, y no empieza en la universidad. Nosotros tenemos que lograr preparar a nuestros estudiantes con conocimientos, con argumentos, para que puedan enfrentarse a todo tipo de información. Literatura, a las redes sociales, porque hoy precisamente análisis de hechos que no se manifiestan en esos materiales audiovisuales no siempre se corresponden con la realidad. Por eso, insisto, el maestro no se puede limitar a conocer el libro de texto. El maestro tiene que estudiar y en ese empeño estamos, lo hacemos. Y bueno, hay que seguir.
a estudiar la literatura con que usted cuenta, de ese contexto, de ese periodo histórico, de ese proceso, no limitarnos al hecho, de ese proceso, y ampliar en su concepción, en su preparación, para tener las propuestas que le va a hacer al estudiante de cuáles podrán ser los materiales a analizar, las tareas a cumplimentar. Profesor Rafael, mi última pregunta tiene que ver con la manera de comprobar, la manera de examinar, la manera en que los profesores o la institución de manera general hoy comprueba que ese estudiante ha aprendido, lo digo con H, siempre lo enfatizo, el conocimiento. Que no se trata del hecho o la figura, sino el conocimiento. Es cómo hacer de ese control sistemático, de ese control al cierre de semestre, al cierre de año. Y voy a compartir las experiencias del Ministerio de Educación Superior porque sabemos que los controles siempre en la universidad tienden a ser muy fuertes, al menos así nos han hecho saber los estudiantes universitarios que nos escriben. ¿Cómo hacer que ese control no sea la esencia del estudio del estudiante, sino que sea una práctica para establecer en qué nivel está el conocimiento, pero no que el estudiante se prepare para el control? Yo creo que en primer lugar, viendo la evaluación no como un momento distinto del proceso, sino viendo la evaluación como parte del proceso, en el cual el profesor, además, el trabajo individualizado con el estudiante es muy importante. Todos los estudiantes no marchan parejos, es un aprendizaje, eso lo sabe todo profesor. Entonces, esa capacidad que tiene el profesor desde un diagnóstico de los estudiantes que recibe, de partida, que tiene que explorar realmente qué conoce la asignatura, cuáles son sus expectativas, pues entonces hacer un trabajo que esté dirigido precisamente de forma personalizada a ver cómo cada uno de ellos avanza y no la idea de una evaluación final que reproduzca un conocimiento. Estamos lejos realmente de ver las cosas así. Además, en la enseñanza de la historia está el tema de la transformación también del individuo, de los valores. Yo leí ayer a Fernando Martínez Heredia un artículo que hablaba del tema de la cultura, la importancia de la cultura política y de la historia, que incluso decía es cultura política la historia. Entonces nosotros tenemos que el profesor sepa en qué medida él está impactando, en qué medida está dialogando, en qué medida está cumpliendo con las expectativas, en qué medida está creciendo el estudiante con todo, no solo, repito, lo que presencialmente pueda decir de determinados temas, sino cuánto realmente el estudiante está creciendo a partir del proceso de la dirección del aprendizaje independiente que el profesor está haciendo o está dirigiendo en este caso con cada uno de los estudiantes. Es decir, la visión esa tradicional de una evaluación como punto de llegada, momento de alto en el camino para evaluar, creo que es algo que realmente está obsoleto. La evaluación tiene que ser reproducir valores, reproducir el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Muchísimas gracias, profesor Rafael, también profesora Miriam, por habernos acompañado esta mañana y habernos ayudado a entender la enseñanza de la historia desde el punto de vista de la escuela. ¿Qué tanto se hace hoy? ¿Qué más falta por hacer para que la historia, la enseñanza de la historia y el aprendizaje de la historia deje de constituir una problemática en nuestra sociedad? Una problemática a la que la máxima dirección del gobierno cubano, en la figura del propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se le está dando toda la atención. Hay reuniones con la academia sistemáticas, lo hemos visto en más de una ocasión, constatando qué más se puede hacer para que la enseñanza de la historia sea amena, sea atractiva y sea también una necesidad de nuestros estudiantes. Y precisamente sobre la necesidad e importancia del conocimiento de la historia, yo quiero que reflexionemos al cierre de nuestra emisión. Sobre ello conversó mi colega Georgina Guiar este fin de semana con algunas personas y esto fue lo que le comentaron. ¿Crees que es necesario conocer de la historia del país de uno? Claro, porque así pues a lo mejor viene algún extranjero, por ejemplo, y te pregunta sobre tu país y tú le puedes hacer una buena historia. Es necesario porque son nuestras raíces. Necesitamos conocer todos los sucesos anteriores de nuestro país. Creo que como parte de la historia, conocer nuestro pasado es también conocer nuestro presente y nuestro futuro. Conocer la historia de Cuba es algo muy importante porque nos ayuda a defender nuestros valores. Valores que tenemos que seguir fomentando principalmente en los jóvenes de hoy. La historia de Cuba es muy importante conocerla, como la historia del mundo completo. A ver, sabemos cuándo desembarcó Cristóbal Colón, cómo vivieron nuestros aborígenes, la historia de La Habana muy bonita,
Pienso que es muy importante, es muy lindo. Bueno, yo pienso que uno debe conocer primero su identidad, donde vive, porque eso es importante. Si no conoces donde tú naciste o la trascendencia donde tú vienes, no sabes realmente quién eres. Tiene importancia porque eso te sirve para muchas cosas, para defender tu país, tienes que conocer la historia de tu país. Es importante porque debes de conocer de dónde vienes y para dónde vas también. Bueno, imagínate que conocer la historia es conocer nuestras raíces, es saber por qué somos cubanos, es saber por qué defendemos las causas o las convicciones que tenemos hoy. Por eso es necesario conocer la historia, porque realmente uno no es más que el resultado de las cosas pasadas y las cosas presentes mejorarlas. Opiniones que nos llegan desde la sapiencia de cubanos y cubanas. Yo voy a despedir este momento con dos opiniones en Twitter. Esta primera es de Pavel Morales Díaz, acabada de llegar. Dice, hay que ir más a las fuentes primarias, hay que hacer concursos en las escuelas, talleres, debates con figuras, proyectar películas comentadas, relanzar programas como Escriba y Lea, pero con las tendencias de hoy y en horario estelar. Hay mucho por hacer, no basta con lamentarse. Una opinión que recibimos en Twitter. Y la última que vamos a compartir es la de Noralidis. Dice, igualmente considero importante el dominio de la historia local. Ello puede influir en las tradiciones y estilos de vida de nuestros barrios. Los talleres de transformación integral del barrio realizaron varias compilaciones que pudieran ser rescatadas para este propósito. Son, Raúl, algunas de las opiniones que recibimos en redes sociales. Las personas, han sido muchísimos los que nos han escrito. Hemos recibido opiniones por todas las vías de comunicación. Reitero, hoy publicamos las que nos llegan a través de Twitter y el próximo viernes, cuando tengamos otra visión, estamos preparando algo que puede parecerse un tanto a la telenovela. Vamos a ver si nos sale y si nos queda bien, y acercar un poco los medios de comunicación, lo que está haciendo hoy la televisión cubana, lo que ha hecho en estos últimos meses. Vamos a ver si lo logramos y traer quizás acá al espacio a esos protagonistas, a esas personas que nos han contado la historia a través del audiovisual de una manera diferente.